permitirse ser débil, así que respondió, no se tragó el llanto, apretó el teléfono con fuerza y respondió con la voz más firme que pudo. ¿Qué necesito hacer para que lo atiendan hoy mismo? Mi madre, todavía temblando con el rostro desencajado y los ojos hinchados, hizo la pregunta que cualquier madre haría. ¿Y si lo operan? ¿Va a quedar bien? La voz apenas le salió como un susurro quebrado que luchaba por no desmoronarse. El médico, al otro lado del teléfono, no prometió milagros, solo le dijo que pusiera la fe en Dios y que él haría todo lo que estuviera en sus manos. Esa frase, tan sencilla, tan ambigua, fue lo único que se quedó grabado. Ponga su fe en Dios. Y luego la cifra, $500,000, un número imposible e inalcanzable. Yo, que lo había perdido todo, que venía de ver mi sueño hecho pedazos y que ni siquiera podía sostenerme en pie. $500,000 por un intento de sobrevivir, por un aparato titanio que iría dentro de mi cuerpo, justo debajo de mi cabeza, como una estructura de metal que estuviera lo que la caída casi destruyó. $500,000 por la desesperanza de no quedar paralítico, de no morir. Mi madre se desplomó por dentro, pero su rostro permanecía firme, porque las madres tenían ese poder brutal de descomponerse por dentro y seguir de pie. Por fuera, una tía, hermana suya, le apretó la mano con fuerza y le dijo con una convicción que solo tenían las personas que han sufrido y saben levantarse. Veremos cómo le hacemos. Pedíamos prestado, vendemos lo que haya que vender, pero él necesitaba salvarse. Fue en ese momento que se tomó la decisión sin tener los recursos, sin garantías, sin saber cómo lo iban a lograr. Firmaron, autorizaron, se lanzaron a la apuesta más grande de su vida, porque no se trataba de una operación, era mi vida lo que estaba en juego. El aparato tardó 6 horas en llegar. Se sintieron como siglos, 6 horas de angustia, de rezos, de llamadas, de correr de un lado a otro, con papeles, firmas, lágrimas y esa sensación de que todo podía salirse de control en cualquier momento. Mientras tanto, yo, en la cama, apenas consciente, atrapado entre el delirio y la sedación, escuchando voces como ecos lejanos, sin saber que ahí en otra sala se debatía mi destino. A las 8 de la noche en punto, 5 doctores entraron en la habitación. No sé si eran todos cirujanos, asistentes, anestesiólogos o ángeles vestidos de blanco. Solo recuerdo que me rodearon como si yo fuera un campo de batalla. El que había entrar con una precisión. Uno de ellos me tocó el hombro, me dijo algo que no entendí y me comenzaron a preparar. El camino hacia el quirófano, ese pasillo eterno, esa cama rodando, las luces del techo pasaban una tras otra como flashes de una vida que no había si iba a continuar. Era el inicio de algo que cambiaría mi cuerpo y mi vida para siempre. Segundos antes de entregar a cirugía sentí algo que quizás suene egoísta, pero fue real. Sentí alivio, un alivio extraño, pesado, que no tenía que ver con la esperanza, sino con la resignación. Estaba convencido de que ese sería mi último día. Y sí, era así. Significaba que ya no tendría que seguir siendo lo que no me había acompañado en mi vida: el dolor, la vergüenza, la culpa, el miedo, ese constante desarraigo de mí mismo. Pensé que por fin acababa esta batalla sin sentirlo. No es que quisiera morir, es que sentía tan cansado, que vencido por dentro, que la muerte se sentía más como un descanso que como un final. Pero también sentí decepción. Me dolía imaginar todo lo que puede haber sido si tan solo hubiese tomado otras decisiones, si no me hubiera dejado arrastrar por el caos, si alguien me hubiera amado a tiempo, si yo mismo me hubiera amado. Fue una mezcla de emociones que me desgarró: alivio por lo que me terminaba y duelo por lo que jamás sería. Estaba seguro de que si iba a morir, no tenía duda, lo sabía con la certeza de quien ya había visto su destino desde adentro. Le pregunté al anestesiólogo, el único rostro que podía enfocar entre la confusión de médicos que me rodeaban: me voy a morir, ¿verdad? Él me miró con ese gesto clínico, pero ya
No sabe si mentir o consolar y solo me respondió: vamos a hacer todo lo posible. Armando, vas muy bien. Pero yo no necesitaba un vas bien, yo necesitaba tener una última decisión, así que le pedí algo. ¿Le puedo pedir un favor? Sí, claro, me dijo. ¿Puedes grabar mi cirugía? Se me quedó viendo sorprendido. ¿Para qué? Si me muero, quiero que le donen a la Universidad de Guadalajara para que mi cuerpo sirva de algo, que la estudien los nuevos médicos, que aprendan algo, que al menos mi muerte no sea tan inútil como lo ha sido mi vida. No me dijo sí, solo asintió con la cabeza y me dijo: tú vas a salir bien, pon tu fe en Dios. Me recostaron en la camilla, sentí que estaba flotando, que todo lo que había sido de mi vida se quedaba atrás en esa camilla, mis errores, mis dolores, mis sueños rotos. Había 5, 6, tal vez 8 médicos alrededor. Sus rostros eran borrosos, pero sus movimientos eran exactos, mecánicos, casi inhumanos. El anestesiólogo me leyó unas palabras, no recuerdo cuáles, y luego vino el tubo. Sentí cómo entraba por mi garganta, como si me tragara una serpiente sin fin. 3 segundos después el mundo desapareció y entonces las voces: Armando, Armando, despierta. Golpecitos suaves en la cara, parecía que una niña me abofeteaba con ternura, como si la vida quisiera probar él. Todavía me quedaba algo de alma para volver. Las voces eran urgidas, ansiosas, necesitaban una respuesta. Yo no podía dárselas. Recuerdo haber comenzado a delirar, tal vez en la anestesia, tal vez en el miedo. Sentí el cuerpo como una vela derritiéndose. Mi columna ardía en una sensación que no puedo describir, como si estuviera hecha de circuitos digitales para parpadear sin control. No había dolor aún, solo una desconexión total entre mi mente y mi cuerpo. No sabía que era una lesión medular. No entendía la palabra tetraplegia o cuadriplegia. Yo solo pensaba que tenía el cuello fracturado, un golpe fuerte, algo que sanaría con yeso y reposo. Jamás pensé que esa sería mi nueva vida. Con el paso de las horas, la anestesia comenzó a ceder y el dolor llegó como una bestia. Cada parte de mi cuerpo dolía con un ardor profundo. Estaba medio despierto, medio dormido, como si flotara entre dos mundos. En este estado, mi hermana Cecilia, la del medio, la que siempre ha tenido una calma que no se quiebra fácilmente, me dijo lo que tenía: 9 costillas rotas, la cadera fracturada, el esternón, pero no me dijo la verdad completa. No me dijo que la médula estaba lesionada, no me dijo que quizás no volvería a caminar. Yo solo le suplicaba medicamentos sin entender nada. Pensaba que saldría pronto, que en unos días estaría en casa, tal vez con collarín, enyesado, con dolor, pero eterno. Yo no sabía lo que era ser un inválido, lo que entendía hasta ese día. Veía gente con muletas, prótesis, sillas de ruedas y pensaba: algo les pasó, pero jamás pensé en qué significaba eso. Jamás me puse en su piel. Seguía pidiendo medicamento, pero decían que ya tenía demasiado. Cada 10 minutos entraba el doctor con ese pequeño martillo en la mano. Me golpeaba en las rodillas, en las manos, en los pies. Yo no sabía para qué. No entendía lo de los reflejos, solo veía su mirada llena de preocupación. Ahora sé que buscaba señales, trataba de encontrar algo que le dijera que no estaba todo perdido. Mi madre la veía recorrer el cuarto como un animal atrapado. Lloraba, salía, volvía a entrar. Ya le había dicho lo esencial del diagnóstico, aunque a medias, y no quería decírmelo o no podía, pero lo sabía y como siempre lo percibía todo. Recuerdo que en una de esas visitas el doctor salió del cuarto y ella se fue detrás. Pensaba que no escucharía, pero lo escuché. Escuché como su voz temblando le exigía al doctor: a ver pues, ¿me va a decir o no? ¿Va a cambiar mi hijo o no? Y él, con la voz de quien no quiere romper a una madre, le dijo: señora,
Es que ni siquiera yo lo sé. Una cirugía como esta es muy complicada. Necesitamos que baje la anestesia. Está muy sedado. Hay ciertos reflejos, pero no sabemos cuánto va a recuperar. Incluso podría perder la capacidad para controlar el colon, la orina, o podría quedar parapléjico de por vida. Y ahí mi madre se derrumbó. Pasaron días para que pudieran decirme la verdad, días enteros de verdad a medias, de silencios disfrazados de esperanza, de miedos que evitaban la mía. Nadie se atrevía a decirme que mi vida, como la conocía, había terminado. Capítulo 15. El cuerpo ya no era mío otra vez. Pasaron los días y con ellos la ilusión se iba secando como una flor que nadie riega. No tenía fuerzas ni para llorar, pero poco a poco entre frases sueltas de algunas enfermeras, miradas rotas de mi cuerpo y silencios llenos de miedo de mi madre, fui atado los pedazos de la verdad. No era solo que no podía moverme, es que no sentía absolutamente nada. Desde el cuello hacia abajo, mi cuerpo era una masa inútil, una prisión. Solo podía girar la cabeza de un lado a otro como si fuera un muñeco con movimientos predeterminados, un adorno más de una cama de hospital. Le preguntaba al doctor con una urgencia que ni yo mismo comprendía: ¿me voy a recuperar, verdad? Dime que sí, por favor. Me escuchaba como si aún no supiera la gravedad de lo que había pasado, como si aún creyera en las finales felices. Armando, me dijo sin rodeos, tienes que hacer ejercicios de 8 de la mañana a 8 de la noche, 12 horas diarias todos los días, así como quien receta una pastilla sin emoción, sin compasión. Y yo estúpidamente pensé que esa era una buena señal, que mientras me diera una instrucción había esperanza, mientras me dieran una instrucción. Pero lo que vino después fue otra clase de dolor, no el de la carne que sangra, no el del hueso roto. Era un dolor más profundo que el alma hecha cenizas. Me sentía como si todo mi cuerpo hubiera sido disuelto en agua tibia, un muñeco de barro al que se le cayó del molde. Todo era frágil, todo era incierto. 5 días después me dijeron la verdad como si me la escupieran en la cara: cuadriplegia completa, lesión medular en C4, C5, C6 y C7, 9 costillas rotas, 6 cervicales fracturadas, el esternón destrozado y una duda punzante. Todavía no sabemos si podrá evacuar por sí mismo. Tal vez tendría que cagar por una bolsa conectada al estómago. Tal vez nunca volvería a tener una erección. Tal vez ya no era un hombre, tal vez nunca lo fui, y en ese momento me quebré, me sentí como un trozo de carne que ya nadie quiere, como un mueble viejo que estorbaba en casa. Volví a sentir esa derrota primitiva que arrastró desde niño, la de no servir nada, la de ser un error, la de haber nacido para fracasar. El sueño de ser diseñador, de crear, de construir con mis manos se fue al carajo. ¿Cómo iba a diseñar si ni siquiera podía tocarme la cara? Aún así mi mente se aferraba a algo. Le gritaba a mi cuerpo en silencio: muévete, por favor, muévete. Ordenaba a mis pies, a mis manos, a mis dedos, y nada. Era como tener un control remoto nuevo y un televisor muerto. El médico intentaba mantenerse positivo. Es normal, es parte de la cirugía, dale tiempo. Pero él ya sabía. Él no sabía desde el primer día, y aún así me lo escondía como esa sonrisa vacía de esperanza. Imaginaba que su médula es como un manojo de cables eléctricos. Todos se fundieron. Tuvimos que volver a soldarlos poco a poco. Si los nervios vuelven a activarse, habrá movimiento, pero necesitas darle tiempo y trabajar mucho. Fue ahí cuando me contó todo lo que implicó mi cirugía. 8 cirujanos, 8 horas de operación. Me mostraron radiografías, placas, imágenes de mi columna
reconstruida, como si fuera una maquinaria vieja. Me explicaron con tecnicismo todo lo que mi cuerpo ya no era capaz de sostener. Y luego pasó algo que no me esperaba. Señora, le dijo mi madre, yo soy creyente y le juro lo que sentimos en ese quirófano no fue normal. Había una paz rara, una luz, una energía. Terminamos llorando. No sé por qué, pero sentíamos que algo más nos guiaba. Yo nunca había sentido eso. Pídale mucho a Dios. Dios, ese al que yo tantas veces le grité y nunca respondió, ese que me vio desmoronarme una y otra vez, ahora sí había aparecido en un quirófano. ¿Donde estaba cuando me hundía en el cristal? ¿Dónde estaba cuando quise morirme? Una semana después me mandaron a casa. Me subieron a una ambulancia como si me fueran a entregar a un museo. En la planta baja habían montado una cama eléctrica. La habitación de siempre, la del segundo piso, era imposible, muy pesada, muy alta, muy lejana de lo que ahora era yo. Necesitaba una enfermera las 24 horas del día, alguien que me alimentara, que me diera agua, que me cambiara los pañales. ¿Pañales a mis 30 y tantos años? No podía mover las manos, no podía sostener un vaso, no podía ni limpiarme la mierda. Y esa fue, sin duda, la parte más cruel. La vergüenza era como un fuego lento que me carcomía por dentro. Yo mordía un trapo para no gritar de rabia, me cubría la cara con una toalla para no ver cómo me limpiaban, para no oler, para no sentirme aún más humillado. Me repetía a mí mismo que nunca iba a volver a ese pueblo y, sin embargo, ahí estaba roto, desnudo, dependiente, encerrado en un cuerpo que ya no obedecía, en una casa que no era la mía, en una cama que no reconocía, en un lugar donde yo no quería estar, siendo observado como un santo caído, como una lección, con una tragedia. Lo peor es que la gente llegaba y decía que había sido un milagro, que le diera gracias a Dios, y yo los veía y solo podía pensar, gracias por esto, por quedarme vivo pero destruido, por convertirme en el cadáver de mí mismo. Después de eso comenzaron las terapias. No tengo una sola palabra que logré descubrir el terror que sentía cada mañana al abrir los ojos, porque no era solo el dolor físico, era la certeza que el cuerpo con el que me despertaba no era mío, no era ese con el que había vivido, con el que bailé en mi adolescencia, con el que creé, con el que deseé, con el que amé. Era un cuerpo prestado, deforme, desconocido. Era una cárcel sin barrotes, pero con barrotes internos que me tenían inmóvil. Mi madre llegaba temprano, siempre con una sonrisa rota, como si fingir fuera una obligación. Me despertaba con un tono dulce, aunque sus ojos dijeran otra cosa. Me incorporaba con cuidado, como si al tocarme fuera a quebrarme en mil pedazos. Me vestía, me ponía los zapatos, me peinaba, me daba de comer, me limpiaba, lavaba. Si me escurría, era como tener 5 años otra vez, pero sin la inocencia, sin la ternura de la infancia. Apenas me sentaba en la silla, comenzaba el infierno, el traslado al albergue de rehabilitación. Era un súplico. El calor del lugar se mezclaba con el olor agrio de desinfectante y sudor, el sonido de los aparatos, las poleas, los pasos arrastrados de otros pacientes en el murmullo de terapeutas cansados. Todo formaba parte de una orquesta infernal y aún así ahí estaba yo cada día, con el cuerpo más parecido a un costal de papas que a un ser humano funcional. Los ejercicios eran simples, ridículos, incluso intentar cerrar y abrir el puño, levantar un dedo, girar el cuello, mover los tobillos, unos milímetros, pero para mí cada intento era como escalar una montaña. Dolía, y no solo dolía, ardía. El dolor era tan íntimo, tan metido entre los huesos y el alma, que a veces sentía que me iba a desmayar, pero yo no podía detenerme, porque si me detenía no iba a haber regreso. Era como volver a aprender a nacer, como si Dios hubiera dicho: te voy a dar otra oportunidad, pero vas a tener que reconstruirte desde cero, sin privilegios, sin atajos. Una vez, uno de los ejercicios, una
era intentar tomar un chicle del bote. Era solo eso, levantar el pulgar y el índice, presionarlos y sacar un pedazo de goma de mascar. Me tardé 20 minutos en los que sudé, me frustré, lloré, maldije y finalmente lloré otra vez, pero por dentro porque por fuera no me salían ni las lágrimas. Después venían las descargas eléctricas, una serie de cables conectados a mi piel, por donde pasaban impulsos eléctricos que me suponían estimularían el músculo. Yo solo sentía que me estaban electrocutando. Me mordía los labios hasta hacerme sangre para no gritar, y así fue día tras día, mes tras mes. Había noches en las que soñaba que caminaba, que corría, que me subía a una bicicleta y despertaba con la cara empapada en llanto, con el cuerpo dormido, inmóvil, empapada en llanto, con el cuerpo. Me sentía partido, como si mi mente viviera en otro plano, y el cuerpo solo fue un peso muerto que arrastraba por obligación. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Los movimientos torpes comenzaron a parecer más coordinados. Un dedo se alzaba sin dolor, un músculo respondía. Sentí como el cuerpo comenzaba a rendirse, pero a mi favor, como si me dijera: está bien, cabrón. No sé cómo, pero te sigo. Ese proceso me enseñó una lección que ninguna escuela, ningún libro, ninguna madre puede enseñarte: que el dolor es el precio de la vida, que no hay renacimiento sin destrucción, que para volver a ser, primero tienes que dejar de ser por completo.